Bueno, la ELA es un proceso degenerativo, podríamos decir, en el sentido de que no se sabe muy bien la causa. El 90-95% de los casos son esporádicos, no hay una causa genética ni nada debajo, y entonces por la razón que sea, las neuronas de las que depende la movilidad, las motoneuronas, dejan de funcionar, se van muriendo y entonces es cuando se producen los síntomas. Con lo que más lo suele confundir la gente es con la esclerosis múltiple, que ese es un proceso autoinmune. El cuerpo reacciona contra unas partes propias, que es la mielina, y entonces evoluciona diferente, evoluciona en brotes, se afectan áreas del cerebro diferentes en cada momento, puede afectar a la movilidad, a la sensibilidad, al habla, a la coordinación, mientras que la enfermedad de motoneurona, la esclerosis lateral amiotrófica, afecta única y exclusivamente a la parte motora, a la parte de movilidad. Y raramente la gente lo confunde con la aterosclerosis, que es el problema vascular donde se van depositando colesterol y fibrosando las paredes vasculares con el riesgo de ictus, infartos de miocardio, pero eso sí que es muy diferente. Cada año hay alrededor de unos 2 pacientes nuevos por 100.000 habitantes. Eso equivaldría más o menos a unas 20 personas nuevas que se diagnostican la enfermedad cada año en Asturias. Y la prevalencia, pues la supervivencia anda alrededor de entre unos 3-4 años de media. La prevalencia se dice que puede haber entre 4 y 6 personas por 100.000 habitantes en ese momento con la enfermedad. Con lo cual, si lo extrapolamos a la población española, alrededor de unos 40 millones para redondear, pues hablaremos alrededor de unos 1.600 personas. Las causas, como decía antes, no se conocen. Hay un porcentaje pequeñito, alrededor del 5 o 10% de los casos que tienen una mutación genética de base. Suelen ser casos donde todas las generaciones tienen algún paciente, alguna persona afecta, lo que se llama una transmisión autosómica dominante. Pero en la gran mayoría, en el otro 90-95%, no se conoce. Se habla de factores de riesgo, parece que es más frecuente en hombres. Se habla de que si los traumatismos craneales puedan tener cierto factor favorecedor, de ahí que se diga que puede ser más frecuente en deportistas, en futbolistas, por el tema de rematar de cabeza y demás. El tema de los contaminantes como pesticidas, metales pesados, pero muchas suposiciones, pero pocas cosas concretas tenemos ahora mismo. El diagnóstico es, por un lado, clínico, por los síntomas de ir perdiendo fuerza en un brazo, en una pierna, problemas de debilidad al caminar, o cuando predominan los síntomas en los músculos de la garganta, problemas para tragar o para hablar, de no articular las palabras. Eso lleva a la sospecha clínica. Luego hay una serie de pruebas que debemos hacer para descartar que no haya otras causas, pues una resonancia craneal y cervical, una analítica para ver problemas metabólicos. Y luego lo que nos confirma un poquito el diagnóstico, con esa sospecha clínica y la exploración, es la electromiografía. En la electromiografía se ve que hay una pérdida de esa actividad motora, unos patrones de denervación que se llama. Tratamiento específico como tal prácticamente no hay. Hay un tratamiento genético en una forma muy concreta que es una mutación de una enzima que se llama la superóxido dismutasa, pero que explica alrededor del 1 o 2% de los casos. Ese es un tratamiento genético, podríamos decir, que se administra a través de una punción lumbar. Luego ahí está la edaravona, un fármaco que se ha autorizado en Estados Unidos, en España todavía no está disponible y parece que pudiera retrasar un poco la evolución de la enfermedad. Pero, por así decir, no tenemos fármacos eficaces para modificar cómo vaya. Lo que sí tenemos son medidas para intentar compensar un poquito esos déficits y las complicaciones que puede haber. De ahí un poco la importancia del diagnóstico precoz. La fisioterapia para mantener los músculos que tenemos y la fuerza que tenemos es fundamental. La logopedia para mejorar el habla, mejorar la deglución, evitar los problemas de atragantamiento. Y luego la valoración por el neumólogo para cuando necesiten un soporte ventilatorio, ¿vale? La ventilación no invasiva permite a muchos pacientes poder mantener sus actividades o poder llevar una vida bastante normal sin neumonías de repetición, sin episodios de broncoaspiración, de atragantamiento. Entonces es importante una valoración precoz, un diagnóstico precoz y poner rápido esas medidas para evitar esas complicaciones.
La evolución de la enfermedad no es lineal. Como decía al principio, se dice que la esperanza media de vida es alrededor de entre 3 y 4 años después del diagnóstico, pero hay personas donde, por desgracia, la evolución es mucho más rápida y hay otras donde la evolución se alarga más y pueden vivir 10, 12 años manteniendo una calidad aceptable. Entonces, hay varias variables individuales y otras que no conocemos que influyen. La investigación es fundamental porque estamos hablando de que no tenemos un tratamiento eficaz como tal y hay que buscarlo. Se está en ello. El asunto es que muchos de los medicamentos o tratamientos que se han intentado se han caído durante los estudios, no han llegado a las fases finales demostrando una eficacia. Pero hay ensayos en marcha que a nivel de disminuir la inflamación, de mejorar la supervivencia de las neuronas, terapia genética en esos casos donde hay una mutación de fondo. Entonces la esperanza está ahí, pero es un trabajo duro el de los investigadores.